Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste paz. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me dio preocupar. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Amén, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, que Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor.
con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte de aquí desde la pastoral de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel para todos ustedes, para los amigos que se conectan también a este tiempo de estudio, a este tiempo de edificación en la palabra. Hermano, antes de iniciar, quiero que usted sepa que como iglesia y como pastoral siempre estábamos elevando oración por ustedes. Hemos recibido las peticiones de oración normalmente aquí en la congregación y sabemos que existe mucha necesidad, hermanos, sabemos que hay necesidad, pero hay siervos del Señor, hombres y mujeres de Dios que están orando por sus necesidades. El anhelo de nosotros es que usted pueda ser bendecido, que pueda llegar a tener esa paz que solamente Dios puede dar, y en estos tiempos que sea edificado por la palabra del Señor, que podamos crecer juntos en las cosas del Señor. Hermanos, he estado topando ya por algunas semanas la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando por capítulo. Hay algunos temas que se presentan en los capítulos. Hemos revisado capítulo 1, el 2, el 3 y en esta noche nos compete el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Ahí se nos habla acerca de la iglesia y del llamado que tiene la iglesia en nuestros días. Y un tema muy importante es acerca de los verdaderos siervos del Señor. ¿Qué pasa con los verdaderos siervos del Señor? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que vivimos los siervos del Señor? Aquí está escrito y lo vamos a revisar. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, esto dice estos primeros 5 versículos del capítulo 4, y aquí hay algunos temas que se deberían tratar. Pablo se dirige a la iglesia ahí en Corinto para hacerle reflexionar sobre algunas enseñanzas, y que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con la división de la iglesia. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros en nuestros días, ¿sí? Necesitamos tener claridad de cómo debe ser nuestro accionar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Miren, la vida cristiana no se trata de reconocimiento o prestigio, sino de servicio. La vida cristiana se trata de servicio a Dios, de fidelidad a Dios, de humildad en el corazón. Y en estos versículos se nos muestra la importancia de recibir corrección con un corazón humilde, reconociendo que la verdadera autoridad espiritual se basa en el amor y la enseñanza de la verdad. Hay algunas enseñanzas que podemos tomar de este capítulo 4 y que son aplicables para nuestros días. Lo primero que podemos ver es la responsabilidad y la fidelidad de los siervos de Cristo. Hay responsabilidad y hay fidelidad demandada a través de la palabra para los siervos de Cristo. Voy a leer nuevamente capítulo 4, primera carta a los Corintios, 4 versículos del 1
1 y 2 leamos. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, deja claro a los hermanos que formaban parte de esa congregación en Corinto, que los líderes, que los ministros del evangelio deben ser vistos como siervos de Cristo. Que aquellos que están en un puesto de eminencia, digamos, en el cristianismo, son administradores de los misterios de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso dice la palabra. Aquí nos habla de siervos de Dios. La palabra siervo en el texto original, en esta porción, es jupéretes. Esta es la palabra, jupéretes. Esta palabra se usaba para referirse a los que remaban en los barcos, a los remeros de un barco. Estas personas estaban en la parte inferior de la nave y remaban bajo las órdenes de un capitán. O sea que aquí nos está diciendo a todos que debemos ser vistos como aquellos remeros de un barco que estamos bajo un capitán. No con orgullo, no con altivez, sino como siervos de Dios. Después de esta palabra, jupéretes o siervo, se usó para referirse a cualquier tipo de asistente. O sea, si una persona hacía el trabajo de asistencia, de ayudante o servía de algo, era bajo la autoridad de otro. Entonces, esto nos recuerda, hermanos, que independientemente del título que se dé terrenalmente, ¿no? Porque hoy podemos hablar de títulos como que no son títulos, pero lastimosamente en el ser humano los han llevado a ese punto, como apóstoles, profetas, líderes, ministros, maestros, pastores, porque mire, todo esto viene de Dios, no es humano, o sea, no es humano. Inclusive un pastor es levantado y reconocido por la misma iglesia, o sea, que Dios usa a esa iglesia para levantar a un pastor. Entonces, nunca debemos olvidar que para nuestro Dios nosotros somos siervos, que para nuestro Dios nosotros somos como remeros de un barco que siguen las órdenes de un capitán. Los ministros del evangelio debemos seguir la dirección de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Capítulo 4, versículo 5, en la segunda carta. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, esto significa que los siervos que el Señor establece para estar al frente de su iglesia, le voy a decir algo fuerte, pero es real. Los siervos que Dios levanta para estar al frente de su iglesia no son dueños ni de la palabra, ni de la edificación, ni de la congregación, ni de las personas, absolutamente, para nada. Porque no son dueños, no somos dueños, sino que hemos sido comisionados por Dios para administrar fielmente el mensaje del evangelio. Somos administradores, somos siervos y somos administradores, no somos dueños. La iglesia le pertenece a Cristo, las ovejas del rebaño le pertenecen al Señor. Es así. Esto tiene que quedarnos muy claro, hermanos amados. Aquí en nuestra congregación, nuestra amada iglesia, Dios es fiel, ni siquiera usamos la palabra líder. Aquí se usa la palabra siervo, hay un siervo coordinador en diferentes ministerios, pero esto nos ubica, la palabra siervo nos ubica.
todo le pertenece a Cristo, inclusive las ovejas, la gente, el rebaño, la grey le pertenece al Señor. En Juan 10:27, algo muy conocido, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al Señor. En Mateo 16:18 dice así, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de la roca, que es Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos 20:28, también te doy otra porción de la palabra, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Mire qué importante. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, mis hermanos, nosotros que el Señor por misericordia y por gracia nos ha puesto a pastorear o estar al frente en la congregación, hermanos, es por pura gracia del Señor, un privilegio, un honor que el Señor nos ha dado, pero somos siervos del Señor, porque tú le perteneces como iglesia, yo también le pertenezco al Señor como iglesia, porque Él nos compró por su propia sangre. El apóstol Pablo también hace énfasis en que el requisito más importante para un siervo de Dios es la fidelidad. Sí, eso es lo que nosotros podemos ver aquí en esta primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, se requiere que los administradores o de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores, de nosotros, de los siervos de Dios, que seamos hallados fieles. Lastimosamente, algunos pastores y predicadores hoy por hoy no han mostrado esa fidelidad a la palabra, sino que la adulteran predicando lo que les conviene para ganancias deshonestas o para ganancias materiales. Así es, lastimosamente, hoy por hoy existe eso. Hay una corriente muy fuerte acerca de estos predicadores de la prosperidad, tratando de saquear los bolsillos de la gente. Hay que tener muchísimo cuidado. Segunda carta a los Corintios 2:17, le voy a leer. Segunda carta a los Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir medrar? Esta palabra que está aquí en este versículo significa aprovecharse de algo para su propio beneficio. Se refiere a alguien que sube de posición usando medios cuestionables o engañosos. Pero bueno, eso puede pasar también en nuestros días y hay que estar muy atento. Además, aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 4, nos advierte en contra del juicio apresurado hacia los hombres, o el juicio apresurado de los mismos hombres hacia nosotros. Mire, aunque las personas pueden juzgar a un siervo de Dios por su apariencia o por criterios humanos, el juicio final lo hará el Señor. El juicio final lo trae Dios, quien es el que trae a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, primera carta a los Corintios 4, versículos del 3 al 5, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Más abajo dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
¿Sabe qué nos enseña esto, mi hermano? Nos enseña que no debemos preocuparnos demasiado por la opinión de los demás. No, sino que debemos preocuparnos por vivir una vida que agrade a Dios, haciendo todo con amor para Él. Todo lo que hagamos con amor para Él. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces no debemos apresurarnos, primero preocuparnos demasiado de las opiniones de los demás, pero también no debemos apresurarnos a juzgar a los demás. No debemos apresurarnos a juzgar al prójimo, ya que solo Dios conoce los corazones. Solo Él conoce en profundidad, con los detalles, las intenciones verdaderas. De la misma forma en que nosotros podemos emitir un juicio, recuerda que vas a ser juzgado tú también. Seremos juzgados nosotros. De la misma forma lo dice Mateo, ¿no? Mateo 7:2 en el Evangelio de Mateo dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, hermano amado, lo primero en esta noche, en este tiempo de estudio, es, en este capítulo 4, es la responsabilidad y la fidelidad de los siervos del Señor. Recuerda, eres un siervo más allá del título que te puedan dar, tú eres un siervo de Dios. Pero hay un peligro del cual nos anima aquí a cuidarnos en este capítulo 4 el apóstol Pablo. Y es el peligro del orgullo espiritual. Sí. Capítulo 4, versículos 6 y 7, primera carta a los Corintios, ahí estamos. Versículos 6 y 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mira, estos versículos aquí, 6 y 7, nos enseñan, o más bien dicho, Pablo nos corrige a nosotros, lo está haciendo a la iglesia de Corinto, pero esto nos llega a nosotros porque aquí hay dos actitudes negativas que el apóstol Pablo hace caer en cuenta, y es el orgullo y la autosuficiencia. Mire, la iglesia de Corinto sufría por esto, a causa de los dones que ellos tenían, de los talentos y las bendiciones que ellos recibían, ellos estaban envanecidos. Es por eso que el apóstol Pablo les recuerda que todo lo que tienen ha sido dado por Dios. Por lo tanto, no había ningún motivo de qué jactarse o por qué jactarse. Por eso es que la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La respuesta es nada. Todo don, todo talento, todo conocimiento, toda bendición viene de Dios. Entonces, si todo lo que tenemos viene de Dios y es un regalo de Dios, no tendríamos por qué jactarnos de nada. Orgullo y autosuficiencia no tendrían espacio en ese aspecto. En Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así, hermanos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Él, todo proviene de Él. Por lo tanto, tú ni yo no tenemos de qué jactarnos. Sí, esto nos enseña la palabra del Señor. No debemos caer en el error de la soberbia espiritual, creyendo que somos superiores a otros por dones, por talentos o por bendiciones que el Señor nos haya dado. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, que es quien está haciendo esta exhortación, ¿no? También lo hace a los Filipenses y les dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Entonces debemos recordar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Tal vez alguien dice, pero es que yo me he partido el lomo trabajando, es que yo me he quemado las pestañas estudiando. Sí, pero como lo hemos escuchado en muchas prédicas, ¿no? ¿Quién te dio las pestañas? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el tiempo para que puedas hacer las cosas? Todo proviene del Señor, todo proviene de Él. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No hay motivo ni lugar de jactancia. La soberbia, la vanagloria no tienen cabida en nuestra vida. Así tiene que ser. Yo sé que muchas veces podemos luchar en ciertos aspectos de nuestra vida. Claro que sí. Pero hay que ser conscientes y para eso es este tiempo, ¿no? de estudiar la palabra del Señor. El propósito es crecer. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice así, escucha esto. Primera carta a los Corintios 15, 10. Estos son versículos de apoyo. Estamos estudiando el capítulo 4, pero por apoyo voy a tomar el capítulo 15, versículo 10. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, esto debería ser nuestra oración. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el Señor absolutamente. Si fuera por nosotros solos, muchas de las cosas no existieran, hermanos. Solamente el Señor lo ha permitido. Amén. Y avancemos ya para la parte final de este mensaje de hoy, de este estudio. Quiero decirte que ahí en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios hay otro tema, y es que se enseña cómo es la vida de los verdaderos siervos de Dios. La vida de los verdaderos siervos de Dios. Versículos, ahí en el capítulo 4, 1 Corintios, versículos del 8 al 13. Vamos a leer esto. Fíjese, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué palabras más fuertes aquí del apóstol Pablo. Porque aquí Pablo está haciendo un contraste o una comparación entre la actitud de los corintios con la realidad que enfrentan los verdaderos siervos de Dios. Los corintios vivían con comodidad y arrogancia. Decían ser ricos y decían que reinaban espiritualmente, pero sus actos demostraban que tenían un corazón lleno de orgullo y de autosuficiencia. Pero Dios, que es aquel que conoce la realidad de nuestra vida, nos hace conscientes de eso. Mire, en Apocalipsis 3:17 dice así, Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices que tienes algo, pero no te das cuenta que no tienes nada. Es por eso que Pablo describe la vida de los apóstoles mostrando la realidad de su ministerio. Hambre, persecución,
desprecio, humillación, sufrimiento. Dice aquí en la palabra que eran considerados como escoria del mundo, rechazados por la sociedad. Pero a pesar de ello, los apóstoles respondieron con amor y con mansedumbre, bendiciendo a los que les maldicen, soportando el maltrato, soportando el rechazo, amando, aunque los que estaban a su alrededor no los amaban, no lo hacían. Hermanos amados, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es lo que pasaban los verdaderos siervos de Dios. Entonces, hermanos, aquí se nos enseña claramente, ya así profundizando en cómo es la vida de un verdadero siervo de Dios. La vida cristiana no se trata de comodidad y de prestigio, sino de servicio y sacrificio. O sea, qué bueno si en medio de todo el sacrificio y todo el servicio puedes tener algo de comodidad, ya, o sea, así se ha dado, pero el servicio y el sacrificio, hermano, eso tiene que estar ahí. Por eso es que en Mateo 8:20 Jesús le dijo lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Desde el mismo Señor Jesucristo, así mismo con los verdaderos siervos del Señor. Entonces, el verdadero ministerio muchas veces está lleno de rechazo, lleno de sufrimiento, pero Dios es quien nos fortalece y nos sostiene. Esa es la pura verdad. Sepa usted, hermanos, que aquellos que el Señor nos ha puesto sin merecerlo al frente de una congregación, somos seres humanos también, con muchas necesidades, con inclusive algunas carencias, pero solo la gracia del Señor nos sostiene, nos fortalece cada día. En Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, debemos aprender a responder el mal con bien, imitando la actitud de los verdaderos apóstoles. Esto no es solamente para aquellos que están al frente de una congregación o de un ministerio, esto es para todos. En realidad, el siervo de Dios, de una u otra forma, es parte de este mundo, aunque no le pertenece a este mundo, vive en este mundo y está expuesto a dificultades, a pruebas, a enfermedades, a circunstancias difíciles, y solamente el Señor lo puede fortalecer. Ahora, de nuestra parte siempre debe haber la actitud de sencillez, de humildad, dejando la arrogancia, la altivez de lado, imitando la actitud de Cristo y imitando la actitud de los verdaderos apóstoles. Termino con esto. Romanos 12:20 dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos amados, espero que la enseñanza de esta noche haya sido de edificación para tu vida, y termino orando. Por favor, cierra tus ojitos y oremos al Señor. Padre bendito, Padre bueno, a ti la gloria, la honra, el honor siempre, mi Señor. Y gracias por tu preciosa palabra, mi Señor, que nos enseña realmente cómo debe ser nuestra actitud como Cristo. Hoy, mi Señor, elevamos una oración de gratitud hacia ti. Gracias, mi amado Señor, mi amado Dios, por bendecirnos en este tiempo con tu preciosa palabra, con tu presencia.
Hoy, mi Señor, elevo esta oración por tu pueblo, por tus hijos, por tus siervos, mi Señor. Bendícelos siempre y guárdalos de todo peligro, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.